Los algoritmos basados en particiones reordenan los datos hasta que una función objetivo sea alcanzada. En este grupo pertenecen los algoritmos K-means y K-medoidus. Ejemplos de estos algoritmos que usan los algoritmos basados en particiones son el PAN, el Clara y el Clarence. Estos algoritmos tienen una desventaja, que no actúan bien cuando los grupos tienen formas convexas, como vemos en la figura, ni tampoco pueden delimitar cuál es el radio de acción del grupo. Tenemos otros algoritmos que no están basadas en distancias métricas como las dos clases de algoritmos anteriores que mencioné, sino tenemos los algoritmos basados en densidad, que define los grupos como regiones densas de datos. Es decir, donde los datos estén más densos, me van a determinar que forman un grupo. En cambio, si los datos son menos densos, entonces van a pertenecer a otros grupos. Ejemplos de estos son el algoritmo DiviScan, el Loftis y el Denclue. Estas técnicas no son escalables, es decir, cuando son aplicables a grandes cantidades de datos, estas técnicas ya no mantienen la misma performance. Entonces, por ello surgen las técnicas de agrupamiento de bases de datos multidimensionales, que son representadas mediante los algoritmos DigNext, Google y Boole FM. Existen otras técnicas que están siendo estudiadas actualmente, que son aquellas técnicas basadas en sus espacios de datos de alta dimensionalidad. ¿A qué nos referimos con alta dimensionalidad? Es decir, es el número de atributos que tiene un dato. Por ejemplo, estas técnicas tratan de eliminar, o mejor dicho, tratan de aminorar el problema que se surge cuando nosotros queremos realizar el agrupamiento en grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos agrupar un conjunto de datos tomando en cuenta solo una dimensión o un atributo, en la figura en la parte A solamente vemos que son 20 puntos, de los cuales vemos que están agrupados en una sola dimensión y vemos que forman un grupo muy representativo. Si nosotros aumentamos otra dimensión, vemos que los datos comienzan a esparcirse y es más difícil determinar qué puntos determinan un grupo determinado. Si aplicamos otra dimensión más, los puntos se dispersan aún más y es más difícil determinar qué punto es más similar a otro. Entonces, las técnicas basadas en subespacios tratan de aminorar este problema y ellos emplean, antes de realizar el proceso de minería de datos, emplean los algoritmos de proyecciones para luego realizar el agrupamiento. El resultado que estos algoritmos botan es los grupos y el espacio donde están formados estos grupos. Entonces, todavía existen algunos desafíos en las técnicas de clustering, como son la escalabilidad. Muchas veces es difícil de determinar qué parámetro de entrada o qué valor a esos parámetros de entrada el usuario va a ingresar. Los grupos tienen formas diferentes, por lo tanto es difícil aplicar un determinado algoritmo de agrupamiento y es difícil interpretar los resultados. Ahora, con respecto a las técnicas de visualización de información, estas están basadas enormemente en lo que son metáforas visuales, porque estas se unen a lo que es el proceso cognitivo humano. ¿A qué nos referimos con cognición? A la adquisición o al uso del conocimiento. ¿Por qué se usan las metáforas visuales? Porque los datos o la información con que esta visualización de información actúa son con datos abstractos. Estos datos no tienen forma. Entonces, por lo tanto, no tienen una representación geométrica y tampoco tienen una representación espacial. Entonces, lo que estos algoritmos buscan es encontrar una forma de representar estos datos de forma que sea entendible para los usuarios. Ejemplos de estos tipos de datos son las transacciones de clientes en una base de datos, acceso a sitios web, movimientos financieros en una bolsa de valores, colecciones de documentos, entre otros. Entonces, ¿cómo definimos visualización de información?
La visualización es una representación gráfica de datos o conceptos. El área de investigación que estudia el uso de representaciones gráficas apoyándose en metáforas para apoyar a las tareas de exploración, análisis e interpretación de los resultados. Existen también infinidad de técnicas que intentan visualizar la información de los datos, pero todas tratan de mapear cada ítem de datos en un elemento gráfico. Ese elemento gráfico puede ser un píxel, una línea, un icono, etc. Algunas de las técnicas más conocidas son las scatterplots, que son aquellas que usan un elemento gráfico determinado, ya sea un punto, un círculo, un cuadrado, y cada dimensión va a representar solamente a un atributo de los datos. Es decir, puede representar, en el caso que representemos los datos en un espacio bidimensional, solamente a 2 atributos y en un espacio tridimensional a 3 atributos. ¿Y qué sucede si el conjunto de datos tiene más atributos? Para eso se pensó en las matrices scatterplots, que en realidad es un conjunto de scatterplots en la que cada eje representa los atributos y las intersecciones serían los scatterplots de la técnica anterior. También tenemos las técnicas basadas en píxeles, que son aquellas que mapean cada atributo con un color. Entonces, estas dividen el espacio de visualización entre el número de atributos que tiene un dato y cada conjunto de estos atributos va a representar un dato. Otra técnica que es muy usada y empleada en varias herramientas de visualización de información son las coordenadas paralelas, en la que cada eje representa a un dato. Esta técnica funciona bien en grandes cantidades de datos, pero el problema que tiene, como vemos en la figura de la parte izquierda para ustedes, es cuando se trata de visualizar grandes cantidades de datos y cuando los ejes que vendrían a ser las dimensiones no están ordenadas de forma adecuada. Entonces, esto no permite realizar una buena interpretación en los datos. Otra de las técnicas, tenemos el tree map, que es aquella que usa una representación jerárquica de los datos, y la forma de visualizar es a través de un espacio que está dividido en rectángulos. Otra de las técnicas que está siendo muy empleada es el árbol hiperbólico, que usa un espacio de visualización hiperbólico, es decir, que trata de usar todo el espacio de visualización para representar todo el conjunto de datos de forma general. Si nosotros queremos ubicar un determinado o buscar un determinado dato, ese dato se coloca en el centro de la circunferencia y los nodos que están más cercanos a este dato son incrementados de tamaño. Entonces, también las técnicas de interacción o las técnicas de visualización tienen que hacer uso de técnicas de interacción y distorsión. ¿Por qué tenemos que hacer uso de las técnicas de interacción? Porque el objetivo de la visualización de información es que el usuario interactúe con las visualizaciones. Es decir, que el usuario puede realizar manipulaciones del mapa, de la información, de la proyección, del tritado de los datos. También es necesario que las técnicas de visualización de información provean herramientas de distorsión. Acá nos referimos con esto, que nosotros tenemos que localizar dentro de todo el conjunto de datos aquellos datos que son de interés sin perder la relación global que tiene con ellos.